Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a empezar un momentito vamos a esperar un momentito para que se empiecen a conectar y empezar con nuestro tema del día de hoy. Buenos días, a ver quién anda por ahí. Bueno, sé que tarda un momentito en lo que se ven las personas que se conectan, pero vamos a esperarnos. Buenos días, Marilu, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Buenos días, Anel, ¿cómo estás, comadre? Qué gusto de verte. Buenos días, Yesenia. Bienvenidas todas. Buenos días, Rebeca. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte, aunque sea por este medio conectada. Qué linda, comadrita. Bueno, pues ya vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Y seguimos con el tema principal que se llama ¿Cómo vemos a Dios? Yo me quiero presentar, estos son 15 minutos conectados con Dios. Mi nombre es Verónica Cruz y pues vamos a empezar esta mañana. Gracias por estar todos aquí, por acompañarme. Y si tienen alguna petición de oración, con todo gusto la pueden dejar ahí en el chat y al final del programa vamos a orar por esas necesidades, y si no, de todos modos, déjenlas ahí y nosotras, el grupo de entre mujeres, cada vez que se reúne, pues oramos por esas peticiones, ¿no? Así que vamos a continuar hablando de cómo vemos a Dios. Dice Rebeca, quisiera seguirle siempre, pero algunas veces... no te preocupes, Rebe. Puedes ahí verlo grabado, ahí se queda. Muchísimas gracias por tu compañía, de todos modos. Bueno, ¿cómo vemos a Dios? Pues regularmente yo le puse aquí como el tema de como el Dios que castiga. ¿Y por qué no? Vamos a explicar en esta mañana por qué. He conocido a lo largo pues de mi camino como déjeme ver, acomodar este teléfono que no se deja. Ay, gracias, perdón por las inconveniencias, pero no se me dejaba. Bueno, he conocido a lo largo de este camino de mi camino como consejera y psicóloga, pues a muchas personas que se sienten maltratadas por Dios y ven a Dios como si fuera una especie de Dios mitológico de la antigua Grecia, que garantiza el orden, vigila su cumplimiento y castiga las transgresiones, y en ocasiones con mucha crueldad. Así muchas personas llegan a ver a Dios, ¿no? Otras personas crecieron creyendo que Dios es un Dios castigador, como lo hacían antes, ¿no? Como lo hacían antes, no se ve muy bien. A ver, me dicen que pero no se ve muy bien. Díganme de todos modos para componer aquí. Todavía puedo componer. Si no me veo muy bien. Ok. Bueno, muchas personas, espero que así me vea mejor, ¿eh? Ustedes me dicen, y que me escuche también mejor, que también es lo principal. Y bueno, otras personas crecieron creyendo que Dios era un Dios castigador, de la manera en que nos educaron nuestros padres, ¿no? O sea, si no hacías ciertas cosas nos decían, pues Dios te va a castigar, o nos metían ese miedo. No sé por qué se ve con esos colores en la pantalla, Anel, de verdad.
pero bueno, vamos a seguir, ¿sí? Y nos metieron ese miedo de que si no hacíamos ciertas cosas, Dios nos castigaría, que si no cumples con algunas expectativas también, Dios te castigaría. Y incluso llegamos a creer que si nos enfermamos, que si nos pasa una desgracia, y que si no tenemos éxito en la vida o si tenemos un fracaso, es porque algo probablemente estemos haciendo y sea un castigo divino. Entonces, fíjense cómo vamos creciendo, ¿verdad? Cómo vamos creciendo con eso con esa imagen de Dios como un Dios castigador. ¿Y por qué creemos esto, no? ¿Por qué creemos que Dios es un Dios castigador? Porque muchas veces le pedimos cosas y no las cumple y dice, bueno, es que probablemente me esté castigando de alguna manera. Bueno, pues creemos esto porque hemos crecido con esa versión o esa distorsión del Dios que castiga. Y fíjate, el Salmo 103:8 nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué significa esto? Pues que Él va a tardar muchísimo tiempo o nos tiene muchísima paciencia antes de airarse, ¿no? Porque más bien tiene misericordia de nosotros. Yo no digo que no se enoje, porque aquí nos dice, ¿verdad?, que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces sí debemos de considerar que no es el Dios que conocemos, no es como un padre humano que hacemos algo donde la regamos, inmediatamente viene el castigo. No es así. Aquí yo puse qué significa la palabra misericordia. La palabra misericordia significa compasión por el que sufre. O sea, Dios tiene compasión por el que sufre. Y eso se refiere a que tiene la capacidad o la cualidad o la virtud de percibir que como humanos podemos equivocarnos muchas veces, que podemos regarla muchas veces, pero Él tiene misericordia de nosotros. Es decir, tiene un sentimiento, tiene un corazón para nosotros que inclusive podemos estar sufriendo o cayendo en desgracia. Fíjate, en el libro de la Biblia dice que la misericordia es una cualidad de Dios como un ser único, ser perfecto, con la capacidad para perdonar todos nuestros pecados. La misericordia de Dios no solo es su disposición hacia nosotros que necesitamos, que tenemos alguna necesidad en alguna situación difícil. No solamente eso es, ¿verdad? Sino más bien es una práctica constante. Él constantemente nos está mostrando su misericordia a través de muchas situaciones. No es un sentimiento de pena que tiene hacia nosotros, sino es una virtud que le impulsa, el amor que le impulsa a una acción, a estarnos ayudando como sus hijos, como su creación, que somos, para aliviar con bondad, con amor, ese dolor, ese corazón dolido que podemos presentar, que podemos tener ante una situación, ese corazón solitario que podemos tener ante una situación. Así que antes de pensar que tenemos un Dios castigador, aprendamos de un Dios misericordioso, lleno de amor para con nosotros, que mandó a su único hijo para morir por ti y por mí, y que fíjate, a través de esa muerte redimió nuestros pecados y aparte nos dio la libertad de poder tener una vida diferente. Nos hizo aceptables delante de Dios. ¿Por qué entonces tenemos que pensar en un Dios castigador como si nos estuviera dando constantemente lo que merecemos? Porque no nos da lo que nos merecemos. Porque no le conocemos. Fíjate, porque conocemos de Él solamente lo que nos cuentan, lo que la gente nos dice, si vamos a la iglesia, el pastor, el padre, lo que la gente nos dice de Él. Pero Job 45:5 nos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le veremos tal cual es,
Cuando empecemos a quitar de nuestra mente ese concepto que tenemos de Dios, esa distorsión que tenemos de Dios. Muchas personas siguen teniendo un concepto erróneo de Dios y no pueden entender su gran amor hacia la humanidad. Pues, ¿cómo podría entender una persona o creer de su gran amor hacia la humanidad? Pues principalmente sanando la imagen de nuestros padres que nos han sembrado en la niñez de la culpa, ¿no? De que Dios castiga o porque teníamos la imagen de unos padres que castigaban. Nuestros padres humanos tal vez eran muy duros con nosotros y crecimos con una imagen parental muy rígida, ¿verdad? O fíjate, o tal vez fueron muy permisivos y crecimos confundidos acerca de lo que era la disciplina de un padre. O tuvimos padres abusivos y crecimos a la defensiva con la imagen del autoritarismo, no de autoridad, ¿no? ¿Cómo íbamos entonces a conocer el amor si nunca lo experimentamos con nuestros padres carnales, ¿verdad? O crecimos sin padres y salimos adelante por nuestros propios medios. ¿Cómo entonces vamos a entender el amor que nos tiene Dios si se manifiesta como padre cuando no tuvimos un padre? Porque nosotros estuvimos actuando por nuestros propios medios, ¿no? Además, aún decimos, ¿no? O sea, yo me rasqué por mis propias uñas, yo salí adelante, nadie me pagó la escuela, nadie me dio de comer. Imagínate cómo vas a tener esa imagen de Dios como Padre. Pues distorsionamos su verdad y para tener una imagen sana de Dios, que necesitamos reconciliarnos primeramente con la figura parental, con nuestra figura de autoridad, que son nuestros padres, nuestras figuras parentales, para poder entender el gran amor que Dios tiene para nosotros. Yo en lo personal crecí con una cultura de la culpa, crecí creyendo que para agradar a Dios tenía que hacer ritos. No entendía porque no entendía cómo, ni sabía cómo llenar las expectativas de Dios y pues creces desanimada, ¿no? Y menos buscabas de Dios porque solamente lo buscabas cuando tenías esa necesidad. Entonces hice en mi mente un Dios a mi medida, que me satisfaciera cuando me portara bien y que obviamente creyera yo que llenaba sus expectativas. Yo creía que llenaba sus expectativas cuando me portaba bien con él, y cuando me portaba mal, pues pensaba que estaba cometiendo algo que no, haciendo algo que no le agradaba. Pero fíjate qué pasa cuando, por ejemplo, en nuestra vida empieza una desgracia tras otra y tras otra. Entonces empezamos a crecer con esa culpa porque no sabemos realmente que estamos haciendo algo tan mal que Él nos está castigando, ¿verdad? O decimos, bueno, es que esto que yo hice, cualquier situación, puede ser adulterio, le traté mal a mis hijos, robé esto, hice cualquier cosa, y entonces Dios me está castigando, ¿no? Entonces actúas por medio de la culpa cuando no sabes que puedes pedirle perdón y puedes venir a Él. Y mira, yo te quiero decir en esta mañana, ¿no? Cristo resucitó. Y dice en Apocalipsis 1:8, dice que tiene las llaves de la muerte y del infierno. O sea, Dios le ha dado esas llaves. Y por medio de su muerte y de su resurrección, Jesús ha logrado la salvación más grande, la salvación que ningún humano pudo hacer o pudiera alcanzar. La autoridad que Él ostenta es el resultado del amor que Dios ha tenido para nosotros mandando a su Hijo. Y esto es lo más grande que ha existido. Él tiene las llaves de la vida, de la muerte. Él nos ha librado de toda culpa. Él nos ha librado de todas imágenes distorsionadas que podemos tener de Dios. Nos ha mostrado con su amor a través de darnos a su Hijo lo mucho que nos ama. Y fíjate, con este evento, ¿cómo podríamos entonces seguir teniendo la idea de un Dios castigador? Y de verdad yo quiero dejarte con esa reflexión para que nosotros empecemos a cambiar esa distorsión que tenemos de la imagen de Dios a través de
de una sanidad que podemos tener con nuestros padres, ¿verdad? Así que muchas gracias, yo les doy muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Antes de irnos, ya me pasé algunos minutitos. Yo quisiera orar por ustedes y que si quieren déjenme sus peticiones de oración para que podamos seguir orando por ellas. Y vamos a orar en esta mañana un momento. Señor, te damos gracias por todas aquellas personas que están conectadas y que van a ver en este video. Yo te pido en el nombre de Jesús que llegues a lo más profundo de su mente y que les ayudes a entender que esta distorsión que pueden tener ellos de una imagen parental está afectando a esa comunión, a esa manera de cómo nosotros podemos verte como un Dios castigador, como un Dios cruel. Ayúdanos a entender el inmenso amor que tienes para con nosotras y que estás con toda la disposición de que cuando vengamos a ti con una situación, tú nos vas a recibir y nos vas a ayudar también a entender cuán amor has tenido por nosotros, que nos has dado a tu único Hijo y nos has redimido de todos los pecados, nos has redimido de la muerte eterna, y que cuando podamos llegar a ti y te veamos cara a cara, nos vamos a dar cuenta de eso. Pero no queremos esperar hasta ese momento, porque podemos en esta tierra entender el propósito que tuvo tu muerte en la cruz del Calvario y aparte el gran amor que tienes por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, nos vemos hasta mañana en punto de las 8 de la mañana.